Buenas noches, Juan Antonio. Mi nombre es Mónica Rojo. La doctora Mónica Rojo Diegues. Soy su advisor en la Atlantic International University. Y para fines de registro, ¿me puede dar su nombre completo, por favor? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Rosario. Me toca esta noche hacer una de las experiencias que la vida nos trae. En este caso, de poder hablar de un tipo de literatura específica, eh, de un escritor específico, el cual yo viví parte de mi vida, siendo él presidente de la República. Perfecto. Y, y mi trabajo, como es sobre literatura, entonces trata sobre literatura política en el pensamiento del gran escritor, ensayista, doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Siempre me motivó en el pasado hurgar sobre la fisonomía intelectual y la fisonomía social y moral de este señor. Y el tiempo me dio la permisibilidad de poder hacer este trabajo. Este trabajo, repetimos, es un ensayo político, eh, cuyas directrices metodológicas estuvieron con los métodos tradicionales deductivo e inductivo, tanto de lo particular a lo general como de lo general a lo particular, y la metodología bibliográfica, como es de lugar, hurgado en los diferentes escenarios donde se movió la República durante los 50 años que a este señor le tocó gobernar este país en diferentes momentos. No solo los 20, sino que también el Trujillato, que son 30, él estuvo en la cabecera de ese momento histórico. Entonces, sus objetivos generales y específicos están demarcados por la eh, demostración teórica de las circunstancias políticas, económicas y sociales que abordaron las circunstancias históricas de este presidente y específicas en relación al formato de una desviación social, si se puede llamar de esta manera, en que maltrató agudamente a la juventud dominicana durante muchos años mediante el bordeo o rodeo de el cubrimiento de unos de sus especialistas, llamado Enrique Pérez y Pérez, que gobernaba el Ejército Nacional, y otro llamado Nivar Seijas, de la Policía Nacional, que cubierto bajo el amparo del imperialismo norteamericano, se dedicaron a perseguir la juventud en ese momento histórico. Entonces, ahí tenemos unos objetivos generales, otros específicos, y definitivamente toda una programática urdida en el siglo XX en esta labor histórica, gobernativa, social y demás. Una bibliografía extensa. Encontramos tanto el mismo presidente que escribió Las marchas del Capitolio, La venda transparente, República Dominicana de 1966 a 1978, y 40 o 50 libros más, unos de literatura, como es la literatura dominicana, escrita por Balaguer, otros de corte literaria, como Mitebaida lírica, poesías, y otros sobre todo ensayo.
su gran característica fundamental de Balaguer, dentro del punto de vista de la literatura, es la oratoria, el ensayo y a través de la oratoria. Entonces, ahí está su trabajo, que en toda la literatura podríamos decir de algún tipo de aporte a la humanidad desde el punto de vista de la literatura, porque desde otro punto de vista que conocemos muy bien, yo me eduqué medio francés, medio francés. Entonces, yo conozco muy bien la literatura del siglo XVII, XVIII, XIX de Francia, y Balaguer fue un copista de toda esa literatura en español, pero todo ese romanticismo de su lírica responde a patrones que ya se habían hecho en Francia por los padres del romanticismo alemán que pasaron al romanticismo francés y después al romanticismo español y después a América. Entonces, bueno, pues en esa trayectoria podemos decir, para que el tiempo no me corra, que mi presentación es un ensayo político sobre este autor. Este autor, si rapidito, unos minutitos, nace en un pueblo muy pobre, llamado Navarrete, queda en el nordeste, he estado por ahí, con un gran talento. Estamos en el año 1906 y estudia en Santiago de los Caballeros, la segunda capital dominicana, y se hace bachiller. Posteriormente, nada más había una sola universidad, que era la Universidad de Santo Domingo, no era autónoma, y estudió leyes, Joaquín Balaguer, a quien se le puso el título de doctor, que nunca lo fue, porque Trujillo, para darle fama a su gente, le colocaba el título de doctor, porque eran los aposentados que cubrían la situación social, económica y política de su gobierno. Entonces nunca fue doctor. Lo estudiamos, lo investigamos, no. Pero, ¿qué pasa? Que Balaguer es una respuesta interesante, fuera de sus cualidades especiales. Balaguer fue un, un elemento histórico de enclave necesario ante el problema que había ocurrido antes de la ascendencia al poder de Trujillo en 1930. Entonces, eso es importante, ese dato. Pues nuestro trabajo, como repetimos, es un ensayo literario. Entonces, si tomamos la literatura como el arte de producir obras con belleza, y si tomamos la literatura como el conjunto de obras tendentes a producir belleza que se producen en una época, en una escuela, en un género, en un siglo determinado, entonces podemos hablar de literatura. Existe literatura en sentido estricto, en sentido neto y en sentido amplio. Entonces, la literatura, que históricamente está basada en sus grandes géneros, épico y lírico, y que ambos se desarrollan entonces a través de sus diferentes formas estructurales, la épica y la lírica, se transforman en los géneros más abiertos, que son, como sabemos, la narrativa, la prosa narrativa, la lírica, la poesía en sus diferentes estructuras y el teatro. Entonces, hemos tomado como parte de ese complejo mundo de la literatura el ensayo. La palabra ensayo, sabemos que nace en el año
1679 en Francia con Michel de Montaigne. Entonces, porque se tendía a escribir en la época pretendiendo algún fin. De Montaigne dice, no, el ensayo es la capacidad de poder expresar sin ánimos de convencer, pero bien sustentado por una bibliografía, por una vivencia pura del sujeto, lo que trata de decir. En Francia nace esto. Entonces, tenemos la literatura por un lado y el ensayo literario por el otro. Entonces, tenemos la unión de ensayo literario sobre política. Ahora, ¿qué es la política? Para Aristóteles, el estagirita griego, la política es la capacidad de proveerse y obtener la fuerza de quedarse con el poder o de destruirlo. El poder puede ser para usarlo o para no usarlo. Entonces, esa capacidad del sujeto de poder emerger dentro de las fuerzas sociales de la sociedad y acaparar el poder es lo que Aristóteles inicialmente llama política. Poli, sabemos que pueblo, población, de qué manera el sujeto puede llegar a esos fines. Entonces, nuestro trabajo tiene la capacidad de ser un ensayo literario con una visión política. En ese sentido, el mismo Montaigne dividió los ensayos en 6 tipos: ensayos académicos, ensayos filosóficos, ensayos literarios, ensayos científicos, ensayos políticos. Quiere decir que estamos en el marco de la situación donde somos capaces de poder lograr nuestro objetivo de número 1, objetivo general número 1, pero el método de hacer un ensayo también lo subdivide y así los hay expositivo, argumentativo, crítico, analítico, de los recursos, etc. Entonces, el por qué esta base, por qué es necesaria para introducirnos en el campo en que pretendemos conversar sobre la génesis política del desarrollo político de nuestro país. Entonces, la política así puede ser emergente cuando se dedica al poder puro, y puede ser no emergente cuando se dedica a las empresas que sostienen el poder. Es decir, que está interesante esa partecita. ¿Hasta qué punto el poder es, o hasta qué punto las empresas pertenecen y hacen el poder? ¿Qué es lo que busca la política dentro de estos campos? Evitar los grandes conflictos de la humanidad. Los grandes conflictos de la humanidad se dividen en 2 pormenores, que son los del liberalismo y lo del comunismo. El liberalismo tiende hacia la derecha o ultraderecha. Entonces, la política como ideología intenta intervenir entre los problemas del liberalismo político o la otra gran rama, que es la del socialismo con su base en el comunismo. Quiere decir que el mantenimiento del poder, vemos ahora, sin hablar de eso, cómo está el mundo entre China, Rusia, Estados Unidos y demás, justamente basado en las ideologías. Es decir, una ideología de derecha y una ideología de izquierda. Pero al tratar el tema de Balaguer, para que los minutos no sean inconvergentes, entonces tenemos que ver algún análisis episódico, porque Balaguer se extiende para el trabajo que he presentado del 66 al 78, pero Balaguer viene del 30 al 78. Es decir, no podemos hablar de Trujillo sin hablar de Balaguer, e inversamente no podemos hablar de Balaguer
sin hablar de Trujillo. Ahora, ¿cuáles son las bases tripódicas de este complemento en el que estamos hablando? El desfase del lento desarrollo social, político y económico que le ha tocado a América. Sí. El lento desarrollo social, político y económico que le ha tocado a América. El desfase que hay. Entonces, obligatoriamente, hablar de los 50 años de Balaguer y de Trujillo, 30, hay que hablar obligatoriamente de los siglos que antecedieron. Entonces, entre esos antecedentes hay antecedentes históricos, políticos y económicos. Entonces, si manejamos un poquito la temática, tenemos que concluir que lo que domina la humanidad, domina el poder, ni siquiera es el dinero, es el pensamiento. Sí. Es el pensamiento. Porque el pensamiento es el que genera los hilambres que van a trabajar entre la persona, los grupos, la sociedad, la formación del partido, la formación de la entidad, la formación de la nacionalidad, en pro de un avance para poder manejar la cosa pública, como decían los latinos. La cosa pública en latín es la res pública. Es la res pública, de donde tenemos el término república. Pero ¿de dónde nace todo esto? Es que la política es hija de la economía. Que genera la política es la economía. Y la política genera entonces la sociología. Los problemas sociológicos han sido problemas políticos que comienzan con un problema económico y los tres formalizan el pensamiento filosófico. La filosofía, decía Kierkegaard, como la arriesgada aventura por penetrar en el campo vedado de la conciencia humana. Es decir, la filosofía es el desarrollo del pensamiento, pero no hay pensamiento si no hay estructuras. Las estructuras sociales, políticas y económicas son las que van a conformar el pensamiento filosófico de ese momento determinado. Le llamamos derecha, le llamamos izquierda, le llamamos, pero el pensamiento filosófico, entonces, desde la llegada de los españoles y de los ingleses y de los franceses y de todo, siempre ha sido el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Para los psicólogos, la internalización de la realidad a través de los sentidos. ¿Cómo se dividen los pensamientos? En diferentes formas, pero el pensamiento político es propio de la dirección del poder hacia el uso de la economía. ¿En qué se basa la economía? En los recursos naturales. En los recursos naturales. ¿Dónde tienen fijos las potencias del mundo? No es en la gente, no se le han metido a Cuba por eso. No, en los recursos naturales. Ilimitados. Los recursos naturales. Y que son limitados. Lo que van a determinar los grandes poderes, los grandes problemas de apoderarse del poder. Y por lo tanto, la economía va a generar problemas políticos que también se van a traducir en problemas sociales. En esas perspectivas, entonces decimos que una sociedad es la conformación histórica de su pensamiento a través del tiempo. Hay una perspectiva social que viene determinada desde la primera formación del área rural, del campesinado, hasta la formación escolar, hasta la formación superior. ¿Cuáles son los fines de esa pirámide? La movilidad social. La gente se va moviendo hacia las ciudades por diferentes fines. Trabajo, comida, familia, estudio, pero esa movilidad social va a fomentar el cambio social. El cambio social. Ya el sujeto no quiere vivir en el zinc, ya no quiere vivir en tablas de palma, ya quiere una casa con techo,
de cemento, el cambio social. Y el cambio social va a generar, como dice Juan Bosch en su trabajo, la clase social. O sea, que la clase social está generada por el cambio social, que a su vez viene de la movilidad social y que viene de las perspectivas sociales en la génesis de esa sociedad. Entonces, la clase social ya conformada tiene tres aspectos fundamentales que son pluralidad, verticalidad y conciencia de clase. Pluralidad, el grupo. Verticalidad, busca un fin y conciencia de su clase. Entonces juega un papel muy importante para la conformación de la clase, la educación. Entonces, para Santo Domingo, la educación estuvo muy disparada, muy difícil, hasta después de la preeminencia de los haitianos aquí, 1822, 1844, Boyer, uno de los que generaron, de los que heredaron el poder en las dos fases que vivió Haití, Boyer, que se apodera acá del poder en el 1822, la independencia efímera que había tenido antes en 1821, la falta de economía no le permitió adherirse como era del lugar a una colonia, y eso le permitió que entraran los haitianos. Del 22 al 44 dominaron los haitianos. Pero ¿qué sucede? Que hubo un desfase de la educación de la clase social dominicana. Es decir, la clase social tiene un elemento firme, central, que se llama la educación. Entonces, después de la independencia, entonces, entre 1844 y 1863 no hubo ninguna formación de clase hasta la restauración. En la restauración, 1863, sí comienzan a formarse las primeras escuelas, a pesar del desgaste social que tenía la comunidad de nuestro país. Y era tan grande la conducta o actitud de los norteamericanos ante el problema social de América Latina, que tenía la vista puesta en todos los países. Estamos en el siglo XIX y estamos en el siglo XIX, 1800, estamos políticamente hablando en la última etapa de los imperios del mundo, de los emperadores de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Entonces, el siglo XIX significó para América la sustitución del imperio por los dictadores. Y aquí es que viene Trujillo ahorita en el 30. Entonces, la dictadura de Somoza, la dictadura de Porfirio, Brasil, la dictadura de todos, la dictadura. Entonces, los americanos están viendo lo que puede pasar, porque los norteamericanos están fijando, todavía no había salido el imperio de las minas, que fue el imperio del siglo XX, de las minas de América. Aquí estamos invadidos por ellos. Entonces, sí, hasta ese momento, el agro, tradúcase el café, el cacao, y para nosotros, fundamentalmente, la caña de azúcar. Entonces, todo ese tiempo vinieron 4 gobiernos indelicados después de Pedro Santa Anna. Entonces tenemos a Buenaventura Báez, Ulises Cerón. Pero ¿qué pasa? Que en el 1890 ocurre un dato importante para este análisis, que es el nacimiento de Trujillo. Nace en el 1890. Trujillo coge el poder en el 1930. Era sargento mayor. Entonces Trujillo nace. Pero es importante también especificar que Balaguer nace en el 1906.
los dos que iban a, interesante, interesante, que iban a imperar de manera tremenda este país. Uno nace en el 6, Juan Bosch nace en el 7. Juan Bosch fue la contrapartida de Balaguer desde el punto de vista, también presidente en 1963, la contrapartida desde el punto de vista social y político, sobre todo político. Es decir, en 1906 y el otro nació en 1907. Mi mamá nació en 1909. La mamá mía. Entonces, mira qué interesante cómo rueda el mundo, la cronología, los espacios, el tiempo, la probidad. Entonces, de, después de la restauración, todo eso como de hambre de dinero, no, que fue el último. Entonces, en pleno siglo XX, una improvisación de presidentes del 2000 al 2030. Hubo 14 presidentes, incluyendo Isidro Bordas, el gobierno de Jiménez, el gobierno del padre del que yo quiero hacer la investigación, a Juan Isidro Jiménez Grullón. Es decir, una serie de presidentes que se ponían y se quitaban como si fuera un zapato. Entonces, quiere decir que no había realmente el verdadero concepto de Estado. Por eso es que a Trujillo le dan tanta preponderancia, porque con Trujillo, quieras o no, nace el verdadero concepto de Estado. Territorialidad había. Población había. Pero el verdadero concepto, leyes había. Pero el verdadero concepto de Estado parece que nace parece que nace con Roberto Casá, famoso historiador, el dominicano, expresa que justamente con Trujillo que se reorganiza todo este asunto de cosas. Entonces, en el 1916, tenemos que incorporar tres cosas importantes antes como antecedente de la parte histórica social de Balaguer, que son la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue la que introdujo la droga a América Latina, que la hacían en la selva. Entonces, después de Balaguer entró aquí la droga de manera descomunal. Correcto. Entonces de manera descomunal. Quiere decir que en 1916 los americanos, tenemos que la Primera Guerra Mundial era del 14 al 19, 70 hasta el 24, pero en el 16 entraron a Santo Domingo y en el 18 entraron en Haití. ¿Qué buscaban ellos? La ocupación territorial. El sistema Torrens en derecho es la división ingenieril, se puede llamar así, de todo el país, desde el punto de vista del mapa político y del mapa. El sistema Torrens, es un apellido de un norteamericano que logró ese estudio y lo estabilizó, porque no había forma, esto estaba como chivo sin ley. Entonces, pero los americanos detrás de esto buscaban definitivamente quedarse. Entonces, Balaguer, que era un muchacho del cual tratamos, en el 1920, con 15 años, en Santiago, Balaguer supone la entrada de los americanos y lo dice en la obra, en su trabajo, La Venda Transparente, y el otro que se llama La Marcha hacia el Capitolio. Es decir, que Joaquín Balaguer juega un papel preponderante, increíble. Este hombre me metió 3 veces preso a mí, ¿sabías? Sí. Porque yo pertenecía a la izquierda. Estimado Juan Antonio, nos quedan nada más 9 minutitos.
le podría llevar a la conclusión final de su trabajo, nada más para allá. Oh, bueno, aquí yo tengo para decirte perspectivas económicas y sociales, pero si las conclusiones, bueno, ya te puedo. ¿Cuál sería la principal conclusión que usted se queda de todo su trabajo que llevó a cabo? Porque nos queda nada más Yo te 9 la minutitos. digo. Estamos trabajando a Joaquín Balaguer y su pensamiento. Balaguer entra, Balaguer fue presidente en la época de Trujillo en el 1962. Correcto. Y entonces eh, a Trujillo lo matan en el 1961. De Balaguer se ve en un momento determinado entre la espada y la pared. El Sí. pueblo delante, el trujillato detrás y eh, todo un mundo de oposición. Entonces, esa génesis, cómo calmar esa génesis, le fue muy difícil. Entonces, eh, se forma un Consejo de Estado y ante el Consejo de Estado se va a elecciones y habían unas líneas de izquierda que se habían formado en Cuba. Una era el PRD, otra el MPD, Movimiento Popular Dominicano. Entonces, a partir de 1961 habían entrado. Entonces, ha entrado al país el PRD con Juan Bosch a la cabeza. En el 1963 logra el poder Juan Bosch, pero nada más duró 7 meses porque su política muy avanzada parecía ser muy de izquierda y se opuso demasiado a la iglesia. Entonces a Bosch lo derrumban en el 63. Eso hace que de nuevo recompongan unos el triunvirato que volvió y generó y hasta que en el 65 viene la Revolución de Abril, 1965, la Revolución de Abril. Y los americanos habían colocado como mente principal para gobernar Santo Domingo a Joaquín Balaguer, porque conocía la psicología y conocía los reaccionarios de Trujillo. Entonces, ¿qué hicieron con Balaguer? Número uno, que fuera el nuevo constructor, la urbanística del país. Número dos, las leyes agrarias, que dividiera el país y todas las tierras en el campesinado, dándole 500 tareas para el arroz. Y el uso de las aguas mediante la formación de las presas de Valdesia y otras para el asunto de los insumos de la electricidad. Entonces, estos son elementos que realmente sucedieron en la vida de Joaquín Balaguer, pero Balaguer para ganar, es decir, en el 66 se apoya en el campesinado femenino. Las mujeres votaron por la ley, por Balaguer en una política llamada la consigna de la paz. Comenzaron a votar por Balaguer. Hizo inmediatamente algo indelicado, que fue la ley de emergencia, que comenzó a votar gente de los lugares, de los puestos para poner otro. Formó la Compañía Dominicana de Electricidad, formó el Central Azucarero y el acorde de empresas estatales. Es decir, que definitivamente instrumenta a Balaguer todo un nuevo aparato con toda protección de Estados Unidos. Y a Balaguer le dijeron, gobierna que nosotros te apoyamos. Entonces Balaguer desarrolló una cosa importante fue que en 1959 Cuba se le fue de la mano a los americanos y los americanos Wow. no querían otras Cubas en América. Desde el punto de vista político, el señor Balaguer
tiende mucho a todas las trampas que podía hacer, como fue el peculado, el cotejo, una corrupción como categoría, el clientelismo con la famosa cruzada del amor, cuya hermana en una Balaguer precedía dando ropa y dando asuntos de eso. Es decir, que en 1965 Estimado su Juan, trayectoria número uno era la obra pública, es decir, carreteras, puentes, caminos vecinales. Eh, en el 1967 comienza la construcción de apartamentos, vías, presas, etcétera. estimado Juan, Y lo voy a tener que interrumpir porque ya se me va a cortar, porque esto de repente llega la guillotina y se me va. Pero bueno, lo que le quiero decir es que me gustaría seguir, pero tengo una limitante de tiempo con el internet y con el Zoom. Este, yo leí su trabajo, es muy completo y ahorita ya prácticamente me lo volvió a repasar y es muy profundo toda su investigación. Este video se grabó y este mismo video se va a subir a la plataforma y con esto ya concluye sus estudios aquí en la universidad. De mi parte, fue un honor haber estado aquí en su defensa de tesis. Ando un poco enferma de la garganta, pero bueno, muchas gracias por todo, todo su aprendizaje, todo su profesionalismo y todo su conocimiento que nos hizo ahorita a favor de transmitir. Y lo quiero felicitar por llegar a este punto de sus estudios. bueno, dándote las gracias infinitas por tus bellas expresiones. Y yo creo que no sea la última. Ojalá yo volverte a llamar e inversamente e ir a un día a México. Yo me Claro, toqué en Estados Unidos en parte, pero ir a México claro que y sí, estar un rato por allá. con mucho gusto. Dándote las gracias infinitas por esa modesta forma de escucharme, porque yo sé que estas son cosas, tú sabes, que y el tiempo se acorta y tiene muchas ocupaciones. Y dándole las gracias a la universidad por haber permitido haber hecho eh, fundamentalmente esta trayectoria que hacía años yo quería hacerla y no encontraba la forma. Dándole las gracias a los decanos, rectoros, rectoras, directores departamentales y a todos. Muchas gracias. Gracias. Le mando un abrazo a la distancia y le reitero mis felicitaciones por todo este profesionalismo, todo lo que estudió y le deseo muy feliz noche. Feliz noche. Gracias. Dios te Gracias. bendiga. Igualmente, Dios la bendiga. Gracias. Gracias.